inclusive con todos estos cambios que ha habido, creo que inclusive ha generado en los jóvenes un compromiso más de dar el mejor esfuerzo de uno. Y igual el compromiso de los padres de familia y el compromiso de los profesores, de los maestros, que tienen que irse esforzando porque no es solamente tarea de los padres y de los maestros, la educación, o sea, tienen que irse formando, tienen que irse capacitando y generar en el joven esa avidez, ese amor por el conocimiento. Yo creo que eso es la forma en que podremos lograr esa equidad o igualdad de Complementemos de tu comentario con una pregunta que tiene Aquiles, rapidito. Muy rapidito. Yo he escuchado algunas irresponsabilidades en algunos candidatos de detener la política pública respecto a educación. Por ejemplo, el tema del masivo de becas que se está planteando en virtud de que esa educación puede además transformar la matriz productiva. Entonces, yo quisiera saber si se comparte esa irresponsabilidad en usted. Como ustedes han visto, si algo me ha caracterizado en estas propuestas y discusiones que hemos tenido, ha sido sostener una línea clara de lo que se debe hacer y de cómo hacerlo mejor y cómo fortalecer lo que se viene haciendo. Pienso que la reforma universitaria es absolutamente importante y hay que fomentar cada vez más que haya una especialización de personas en relación a lo que se necesita. Creo también que la universidad siempre ha sido el espacio del pensamiento libre y hay que fortalecer la posibilidad cierta de que no solamente esté articulada a un tema de matriz productiva exclusivamente, sino que sea un escenario en el cual las ideas fluyan y pueda haber un debate universal sobre las distintas posturas que existen en el mundo sobre un montón de temas y eso le ayuda a la sociedad a avanzar. Pienso yo y recalco, yo soy partidario más que de una escuela del milenio, de una pedagogía del milenio. ¿Qué quiero decir con eso? No solamente es un tema de estructura, no solamente es un tema de tener instrumentos para estudiar, el iPad, la computadora, el tablero electrónico, sino la enseñanza. Una escuela en una comunidad, digamos, comunidad de la esperanza en Imbabura, debe tener una pedagogía que permita que los jóvenes, incluso ahí, en ese espacio, con apoyo de la comunidad, se sientan que tengan pertenencia a alguien y estén en capacidad de estar en igual de condiciones como un alumno que está en una escuela del milenio en una zona urbana. Entonces, esto es lo que hay que ir compartiendo y para eso hay que invertir fuertemente, no solamente en infraestructura y en los sueldos, que es muy importante y hay que seguirlo haciendo, sino hay que fortalecer la capacitación de los facilitadores de la educación que son los maestros, para que a los niños desde pequeños les enseñen a soñar, les enseñen a crear, les enseñen a pensar la vida de colores, que tengan unas escuelas que tengan ventanas amplias donde entre el sol y puedan jugar en el jardín, porque eso hace y eso marca la diferencia entre lo que va a pasar luego de 13 años de estudio. Yo comparto absolutamente la necesidad de seguir fortaleciendo eso, pero siempre poniendo mucho énfasis también en los 13 primeros años de formación. La edad inicial entonces. Ahora vamos a contarles un poquito más quién es Aquiles Hervas. Él tiene 24 años de edad y es estudiante de la Universidad Nacional de Chimborazo. Viene desde esa provincia y tienes una pregunta para Norman Wright. Bienvenido, Aquiles. Muchas gracias. Bueno, un saludo muy especial a los panas jóvenes que están escuchando, sobre todo creo que es el espacio el que está dirigido. Nosotros nada más procuramos catalizar nuestras dudas, ¿no? Señor candidato, una de las cosas que nosotros más demandamos como jóvenes es la coherencia entre lo que se dice y de lo que se hace, que lastimosamente ha sido el viejo paradigma de la política, es decir, muchas cosas las escuchamos, nos emocionamos, nos alegramos, confiamos y después no se hacen. Y lo segundo es la radicalidad, o sea, esperamos siempre que quienes nos representan sean radicales en sus posturas y sobre todo si es que es en favor de las mayorías. Por lo tanto, yo tengo una pregunta para usted. Todavía se ha avanzado mucho en torno a las brechas sociales, pero considero que existe todavía una gran diferencia entre grupos mayoritarios que sobreviven y pequeños grupos económicos que explotan y viven de esos grupos mayoritarios. Creo que una de las manifestaciones de eso son los bancos. Entonces, yo quisiera saber qué medida concreta tomaría usted para detener el abuso del sistema bancario en nuestro país. Bueno, hay que fortalecer, y gracias Aquiles por la pregunta, hay que fortalecer las capacidades de regulación para que el sector bancario cumpla su rol fundamental, que es financiar la producción y que ese financiamiento de la producción no dependa de las relaciones que tienes vos con el banco, sino que se democratice el acceso al crédito. Y eso hay que trabajar fuertemente. Pero yo creo que en el momento que vive el Ecuador, este momento, compartiendo tu inquietud, el 20% más rico del Ecuador concentra más del 50% de los ingresos en el país y el 20% más pobre no llega ni siquiera al 5%. Pero vemos
que con toda la estrategia que ha habido hasta el momento no has reactivado el aparato productivo. Entonces tienes que convocar, ¿no? Convocar, regular, con firmeza, con reglas claras, pero también incentivar el hecho de que todos esos recursos vayan a la generación de la producción, y no solamente de los grandes, sino también de los medianos y los pequeños. Es lo que nosotros hemos hablado de la alianza público-privada, transparente, donde cada uno cumple sus obligaciones, pero donde generamos con el sector privado la potenciación del aparato productivo, sobre todo del mediano y del pequeño, que es el que permite todo el tiempo ya en el país, bajo este rubro de subempleo, hay una cantidad de emprendedores y hay que trabajar fuertemente y sobre todo también premiar la generación de empleo juvenil. Yo creo que es absolutamente factible la disminución de impuestos a los sectores productivos que impulsan el trabajo del empleo juvenil y mucho más si es un empleo juvenil estable entre los 18 y los 25 años de edad, que le permitan a las personas compartir también su trabajo y su estudio y su formación, y que sea un trabajo que también les capacite y les vaya formando para que les vuelva mucho más independientes y autónomos. Es lo que nosotros quisiéramos trabajar con fuerza. 20 minutos de bono tiene el candidato, tu repregunta. Claro, bueno, yo quisiera que podamos ir un poco más allá. No quisiera sonar abusivo, pero a mi criterio creo que los bancos abusan de nuestros padres, de nuestras madres. Yo creo que la rentabilidad que ellos tienen en virtud de simplemente ser un transcurso de recursos es un abuso del esfuerzo de las personas. ¿Qué tan factible es esta idea? Que en términos de eficiencia existe una banca pública y simple y llanamente deje de existir una banca privada. Pienso que eso es algo que es una opción interesante que hay que irla viendo en el transcurso del tiempo. No son decisiones que pasan de la noche a la mañana y tiene que irse construyendo esa posibilidad. De primera mano, el Ecuador se ha caracterizado históricamente por ser un país que su actividad económica tiene una fortaleza fuerte en el sector productivo y lo financiero debería estar fuertemente encaminado a la generación del crédito. Y habría que preguntarse si es que eso realmente, con la capacidad y eficiencia en el manejo del Estado, va a ser la respuesta hacia la generación de la producción. Yo creo que en estos temas hay que discutir el objetivo que uno busca. Si uno busca generar producción, fomentar emprendimiento productivo, hacer que la gente tenga mayor capacidad de fortalecer ese aparato productivo y de tener un proyecto de vida que le permita también una economía a su vida y la de su familia, hay que decidir si eso es la mejor estrategia. Yo creo que esa es yo no tendría una posición sobre este tema dependiendo cuál es el objetivo que se quiere seguir. La historia del manejo también de la banca pública hasta ahora no ha sido una demostración de la mayor eficiencia tampoco, ¿no? El problema, tenemos niveles grandes de eficiencia en lo privado y en lo público, no solamente en lo público. Yo creo que lo público tiene la necesidad de fortalecerse frente a lo que pasó en 1999, en donde la irresponsabilidad de lo privado, pero también en una relación con lo público que permitió el salvataje bancario en las cantidades que todos sabemos y la crisis que eso fue para nuestros padres y abuelos y algunos de nosotros en ese momento también, demostró que hay que tener cada vez un Estado mucho más fuerte que permita una regulación clara de esos intereses económicos. Pero el objetivo es lo que hay que discutir. Si realmente la banca pública es el objetivo para generar producción, bueno, que sea ese. Pero mientras tanto hay que tomar decisiones que vayan fomentando e incentivando un crédito mucho más barato para fomentar la producción, que es lo que va a hacer que el Ecuador deje la pobreza y deje la concentración de la riqueza. Gracias, candidato. Dos cosas únicamente recordarles. La primera, habilitada es nuestra cuenta de Twitter y Facebook, que continuamos receptando sus inquietudes. Otra para ustedes les planteo para después de la pausa. El candidato hablaba de empleo, hablaba de una mayor estabilidad laboral para jóvenes entre los 14 y 28 años de edad. Vamos a hablar también de este tema. Pueden empezar ya a pensar en sus preguntas con respecto a este tema que nos interesa. Y luego de la pausa va a estar Rubí con nosotros. Cuéntanos qué temática te interesa abordar con el candidato. Bueno, yo quiero preguntarle acerca de la inseguridad con respecto a la inimputabilidad en los adolescentes. Nos vamos entonces con eso y tras la pausa tu respuesta. Quédese aquí con nosotros. El 32.6% de los ecuatorianos usan redes sociales.